Gracias a Dios, gracias al Señor estamos conectados nuevamente. Bendigo el nombre del Señor por esta bendición, por este privilegio de llegar hasta ustedes. Gracias por estar conectados y son bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Hoy vamos a continuar con el tema acerca de la reconciliación que iniciamos en el programa anterior. Y queremos decirle que necesitamos esta palabra, esta experiencia en nuestra vida. Reconciliar nuestra relación con Dios y también nuestra relación con nuestros hermanos, con la familia, en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos reconciliados con Dios. Ese es el tema que nos va a ocupar en estos días, en esta semana. Pero antes quiero, como siempre, dar un abrazo cariñoso, un saludo a toda la audiencia que en el país y en Santiago está atenta a esta señal. Sus comentarios, sus llamadas telefónicas, sus cartas han sido de tremenda bendición. Quiero animarles a que juntos nos unamos en oración para que veamos días mejores en nuestro país. Mi amado, para los que me mandan cartas a veces con algunas contiendas o desacuerdos, debo decir, quiero responderle y decirle que no es mi ánimo contender, ni tampoco pelear o disputar algunas cosas. Simplemente yo entrego lo que he recibido de gracia. Y lo que he recibido es esta verdad acerca de la fe. Y tengo un respaldo no solamente de los estudios de la Biblia, sino una experiencia de muchos años. Así que, por favor, hermano, entiéndanme y vamos a ser bendecidos. Vamos a entrar en el tema ya en solo unos segundos. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias al Señor. Estamos nuevamente aquí en el set, preparados, dispuestos para continuar con el tema que nos va a ocupar esta semana acerca de la reconciliación. Me acompaña nuevamente mi hermano Alex. ¿Cómo estás? Bien, pastor, gracias al Señor. Gracias, hermano, por acompañarme. Me ayudas, me hace más fácil. Me ayudas en la tarea esta de estar todos los días llevando esta bendición al pueblo de Dios, a los hijos del Señor y a la audiencia en general. Amén. También. No, a mí me anima muchísimo y sobre todo por el tema que estamos tocando, que sabemos, pastor, que es un tema relevante, importante para la iglesia de hoy, sí. Que el consejo de la palabra del Señor está ahí, pastor, para que nosotros podamos ser más efectivos en su reino. Y este tema de la reconciliación yo creo que es sumamente importante, creo que es vital para que la iglesia pueda seguir adelante con la misión que Dios le ha dado de predicar la palabra de reconciliación al mundo. Amén. Bueno, estamos hablando de reconciliación en un aspecto. La Escritura nos dice claramente, el pasaje que leímos, que nosotros tenemos un ministerio, una tarea, una área de trabajar para reconciliar al mundo con Dios. Amén. Para ser efectivo en este mensaje de reconciliación, porque el mensaje dice aquí, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la tarea, amén, la palabra de la reconciliación. Para esto entonces tenemos que mirar a la persona como un ser, como una vida que necesita estar en paz con Dios, que necesita saber que sus pecados fueron tratados en la cruz del Calvario,
fueron llevados por Cristo y Él debe entregar esa carga de separación, la rebelión del ser humano de vivir la vida a su modo, separado de la comunión con su Creador. Se llama pecado, no es no vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y esto, Cristo lo vino a tomar y nos reconcilió, o sea, nos puso en buena. Así es. En buena relación con nuestro Dios. Por eso oramos, por eso invocamos su nombre. Pero cuando nosotros somos reconciliados, también se nos da la tarea de traerlos a los demás a esta reconciliación. Amén. Y pastor, yo creo, pensando en la secuencia que Dios nos ha dado, que nos ha estado permitiendo desarrollar, yo creo que el perdón no alcanza para el propósito que Dios quiere desarrollar con nosotros. Nosotros tenemos que ir. Es que hay gente que dice, no, es que ya yo lo perdoné. Sí. No tengo nada contra él. Sí. Pero no se hablan, no se relacionan. Y entonces me doy cuenta que el perdón no alcanza. Hay que dar el siguiente paso, Así que es la reconciliación. Amén. Bueno, dice aquí, Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow. Por- ¿Qué ejemplo, pastor? Bueno, Dios estaba en Cristo no tomándoles en cuenta sus propios pecados. Entonces dice, a ver, para que se produzca entonces una reconciliación, yo no tengo que estar considerando lo que me hicieron. Tengo que considerar que como que no me han hecho nada, así como Dios me ve y nos ve como si nunca hubiésemos hecho nada, gracias a la obra de Cristo. Así es. Pues bien, para que la iglesia cumpla esa labor, como nosotros somos representantes de una congregación y la iglesia en general, cumpla ese rol de reconciliación. Tiene que estar en paz y reconciliada consigo misma. Amén. Porque la oración de Jesús, Padre, tú y yo somos uno, tenemos una comunión perfecta. Y yo quiero que estos que están conmigo también tengan esa comunión, de manera que vean la gloria que tú me diste. Yo les imparto, pero es para que vean, para que el mundo vea la unidad, porque donde hay reconciliación hay unidad, hay armonía. Amén. Pero donde no hay reconciliación hay lo contrario. Exactamente. Desunión, desarmonía, disputas y contiendas. Y eso es, pastor, lo que nos resta credibilidad. Ah, Porque al fin y al cabo, nuestra credencial, por así decirlo, ante el mundo, es que nosotros seamos uno. así es. Cuando la palabra del Señor dice, Señor, ¿cómo creerán? Cuando se amen. Sí, Cuando la gente los vea en unidad, el mundo va a creer. Y si, pastor, si hay algo que el mundo nos reclama, sí. inclusive puedo usar una expresión un poquito dura, nos restriegan el rostro, es que el mundo no nos ve Unidos. unidos. El mundo no nos ve unidos y por lo tanto eso nos resta credibilidad para predicar el mensaje de reconciliación que se nos ha entregado. Bueno, estamos entrando en un terreno delicado. Y este terreno tiene que ver con una responsabilidad, porque mira, hermano querido, aquí nuestra audiencia en su mayoría, no sé en qué porcentaje, pero me imagino que debe ser sobre el 80%, no tengo la estadística, es creyente. Así es. Si usted está aquí porque tiene fe, es creyente, y hay unos pocos que deben estar ahí echados en el sillón viendo qué estamos hablando. Pues bien, debemos ser honestos, sinceros, transparentes en esta área y decir que las fallas de la expansión del Evangelio en nuestra nación, en particular en Chile, que se ha estancado, que no ha tenido el crecimiento explosivo que tuvo a principios del siglo pasado, yo creo que ha sido, y nací en la cuna evangélica, por el divisionismo, Wow. la falta de reconciliación. Porque ¿cómo se va a agradar al Señor de un grupo que sale a predicar a la calle, que se para en la esquina y que predica viva voz? Dios es amor, Él envió a su Hijo Jesús a llevar nuestros pecados y a perdonarnos en la cruz del Calvario, pero no son capaces de saludar a los hermanos que están al otro lado, que tienen otro nombre y que hacen las cosas de un poco diferentes, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo va a obrar el Señor? La oración de Jesús dice, para que todos sean uno como tú, Padre mío, yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo van a creer? Si no existe eso. Entonces,
nuestra oración es por la unidad. Estamos orando en esta dirección, porque de lo contrario vamos a estar dando un mensaje contradictorio. Cierto. De un Dios que nos ama, Exacto. de un Dios que nos perdona. Sin embargo, no somos capaces de perdonar, de vivir en armonía con el que no piensa como nosotros. Exacto. Y eso, pastor, afecta profundamente a ese propósito para el cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Nuestra misión es llevar el mensaje de reconciliación a nuestro hogar, a nuestra comunidad, a nuestro entorno. Y el no poder vivir en esa unidad. Yo me pongo a pensar, pastor, en una escena muy básica. ¿Cómo un hijo va a creer en el mensaje que le trae una madre de amor, de perdón, si él no ve esas dos cosas en el matrimonio de sus padres? Ahí está el mejor ejemplo. ¿Cómo va a creer en el amor y en el perdón si sus padres no se aman y no se perdonan? ¿Cómo se ve ahí dañado ¿Sí? el propósito de Dios, pastor? Bueno, y lo que se da en el hogar se transmite también dentro de la comunidad. Exacto. Nosotros estamos abogando y estamos orando, invocando al Señor en favor de esta verdad, de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. El Señor tiene una sola iglesia. En eso estamos de acuerdo teóricamente todos. Teóricamente, doctrinalmente creemos que hay una sola iglesia. La iglesia del Señor, ¿cuál será? Cantábamos antiguamente, ¿te acuerdas? La iglesia que cree que Jesucristo es el Señor de la iglesia y nadie más. Que cree que Jesucristo es el Señor, la Sagrada Escritura es la palabra y todo lo que es tradición y todo otro hombre está fuera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, la iglesia es una sola, la iglesia de Cristo. Y resulta que nosotros nos hemos ido dividiendo y no podemos cumplir a cabalidad, con poder, con autoridad, esta palabra de reconciliación que se nos ha entregado. Yo creo que el Señor quiere sanar y entrar en esta sanidad por casa. La caridad comienza por casa. La sanidad comienza por casa. Amén. Y les voy a repetir, una de las tareas que como pastores, los pastores que me están escuchando, y nosotros como pastores, tenemos es que la congregación, la casa del Señor, se mantenga en armonía, que las contiendas y disputas se aclaren, se terminen, sean sanadas, como dice la Escritura, que lo cojo sea sanado, que nadie se salga del orden. Y es que, pastor, mira, el perdón liberta. Amén. Pero la reconciliación, pastor, la reconciliación restaura. Amén. Y es lo que Dios, es lo que al final nosotros tenemos que Así buscar. es. No solamente tengo que llegar a tener esa experiencia de libertad, porque sí, perdoné a mi hermano. Oh, pero eso no termina ahí. Dios quiere un cuerpo restaurado. Dios, y como hablábamos en unos programas, pastor, aún la misma salud ¿Sí? física se va a dar cuando nosotros tengamos una experiencia de reconciliación, porque la reconciliación nos lleva a la restauración total de una relación y de ahí ¿cómo lo pudiera expresar? Se me agotan las palabras para poder describir lo que produce la reconciliación. Y yo creo que lo fundamental es el poder darnos a nosotros ese nivel de credibilidad a la hora que vamos a predicar la palabra del Señor. Bueno, yo digo, ¿quién nos dio el mejor ejemplo de reconciliación? Jesús. Jesucristo. ¿Y qué hizo él? Cuando Pedro lo traiciona, le dice, díganle a Pedro que tengo una cita con él. Y en esa conversación se produce una reconciliación. Cierto. Le perdonó antes, ni siquiera dice, Pedro, mira lo que hiciste conmigo, traidor. No hay una palabra de reproche, solamente, ¿todavía me amas? ¿Podemos seguir juntos? ¿Me amas? Vamos adelante. Entonces Jesús tuvo la disposición, perdonando, amando, restaurando esa relación, reconciliando a Pedro. Mi amado, yo creo que no podemos vivir sin una sombra de duda, no se puede vivir enojado con todo el mundo, menos con los hijos de Dios, menos enojados el resto de la vida.
la obra del Señor que debe expandirse en Chile, que debe crecer. Mire, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿y por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué estamos los mismos? Yo la he escuchado muchas veces. ¿Saben? Con todo cuidado y respeto, quiero decirle, no diciendo esto es así, absolutamente, pero con mucho temor y temblor. Yo creo que donde no hay reconciliación, donde no hay perdón, tengo que decir la otra palabra, no hay bendición. Porque dice aquí, yo en ellos y tú en mí. Juan 17:23. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Si el mundo va a conocer a Cristo, lo va a conocer a través de una iglesia, de un cuerpo, de una congregación que se perdona, porque todos tenemos defectos. Exacto. Todos somos imperfectos, de modo que el perdón y la reconciliación debe ser continua. La mesa del Señor, la Santa Cena, es una mesa de reconciliación. Amén. Él se ofrece, aquí está mi sangre. Amén. Tomen de ella, beban de mi sangre para que sean purificados sus pecados y volvamos a la comunión. Pastor, mire, qué tremendo. Si recordamos lo que el Señor dice con respecto al crecimiento de la iglesia, dice que el Señor añade a la iglesia aquellos que han de ser salvos. O sea, Dios es el que busca la oveja perdida, Dios es el que comienza a traerla. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Amén. Amén. ¿Tú crees que el Señor le va a confiar un alma que Él está conquistando para traerlo a su reino? Se la va a confiar a una congregación donde hay división, donde hay disensión. ¿Tú crees que el Señor le va a confiar esa alma que le costó su sangre a una iglesia que está dividida? Creo que no. Creo que si uno retrocede y mira a la iglesia primitiva, era una iglesia que gozaba de unidad, donde habían diferencias. Óigame, sí. Ver a un Pedro y a un Pablo sentados en la mesa, sabiendo de que guardaban grandes diferencias con respecto a lo que era la salvación. Sin embargo, no se atacaban. No vemos a un Pablo denigrando a un Pedro en una carta, todo lo contrario. Sí, Pablo reconoce, hay diferencias, sí, yo lo tuve que llamar la atención, sí. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Que Pablo me recibió. Sí. Pablo recibió mi reprensión. No vemos, Pedro me recibió la reprensión. No vemos a un Pedro ahí despotricando, diciendo, no, y que se cree este casi gentil que viene de otro lado a decirme a mí que yo caminé con Jesús, yo lo escuché. No vemos eso. Es más, en su epístola dice el hermano Pablo, hablando de cosas de las cuales algunas son difíciles de entender, pero ahí está reconociendo el ministerio del hermano. El día, amado, mire, tengo que tocar este asunto porque estamos hablando de reconciliación y esto es delicado. Pero el día que nosotros nos demos cuenta el valor que hay en la diversidad del cuerpo de Cristo, caminaremos en la senda de la reconciliación. La gente va a querer reconciliarse con Dios, va a anhelar decir cómo se amaban, cómo se perdonaban. Porque el amor cubre multitud de faltas y es el amor de Dios el que está en nosotros. Entonces, vivimos reconciliados con nosotros mismos y al mismo tiempo ministramos reconciliación. Amén. Una iglesia viva, una iglesia dinámica, llena del Espíritu de Dios, es una iglesia no de gente perfecta, bendito sea Dios. Amén. No de gente más santa que otra, gloria a Dios por ello, sino de gente que se perdona, se ama y se reconcilia, se da la mano y dice, dejemos estas cosas. Tengo un testimonio de una hermana que, por supuesto que hay diferencias, y decía, pastor, el domingo me abracé con mi hermana que teníamos diferencias, sin hacer mayor escándalo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, quiero decirle algo que es penoso, pero que es una verdad. Hace unos años, ya lo voy a decir para que no, a ver si alguno se acuerda, pero hace más de 20 años, yo diría unos 30 años casi, el Estadio Nacional se llenó con un predicador norteamericano. Y resulta que tenía un terrible defecto este hombre de Dios. Le daba como bomba en fiesta a los que no pensaban como él. Él tenía autoridad, llegaba a todo Chile, pero parece que no entendía que los demás que no pensaban como él eran perdonados por Dios. Me acuerdo que él trataba de herejes
a los que creían que la salvación podía no perderse. O sea, decía, todos los que creen que la salvación no se pierde, están equivocados, es una herejía, y le daba, pero duro. Ahora, llenó el Estadio Nacional porque era un hombre que tenía unción, pero en el momento que se dedicó a destruir, a dañar los que no pensaban como él, que son miembros del mismo cuerpo, Dios tuvo que decirle, hijo, usted va a pasar ahora al silencio. Y está en el absoluto anonimato en Estados Unidos ahora. ¿Quién pregunta por él? ¿Por qué? Porque nuestra voz, la voz de nosotros los pastores, no está para denostar, denigrar a los que no piensan como nosotros. Es más, si no piensa como yo, tengo que perdonar y decir, bueno, si tú no piensas como pienso yo, vamos a seguir igual. Yo no le pregunto a la gente, ¿tú crees que la salvación se pierde? Porque si crees que no se pierde, bien. Pero si crees que se pierde, no. Tú tienes a Cristo. Tú tienes a Cristo en tu corazón y vamos a tener... Mire, hay algunos que ni siquiera creen en el diezmo. Está bien. ¿Quieres en la ofrenda? Bueno, ya da ofrenda. Ya después vamos a comprender esto. Entonces, no se puede desarrollar la obra del Señor denigrando a los que no piensan como nosotros, sino ofrecer perdón. Y no solamente pasó con los grandes, con otros no tan grandes también. Pastor, y es que eso lo único que revela en nosotros es la soberbia. La soberbia. No sé si la misma persona, pero cuando uno llega a esos niveles de soberbia, uno pierde la sensibilidad espiritual para poder restaurar a los que han caído. Sí. Porque recuerdo que esa tal vez es la misma persona que en un determinado momento un siervo de Dios de su mismo país cae. Sí. Y él lo que dice es, mire, con respecto a esta persona, yo lo único que puedo decir es que es un tumor en el cuerpo de Cristo. Él fue. Y lo que hay que hacer con un tumor es estriparlo. Sí. Sí, yo cuando escuché esa expresión, pastor, dije, ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde nos está llevando el pensar que somos mejores que otros por nuestras diferencias doctrinales? Pastor, eso lo único que va simplemente a producir en la iglesia es destrucción. Sí. Pero Dios no nos llamó a eso. Si basta leer el Evangelio, lo que hizo Jesús. Cierto. Basta leer. Él fue el ministro de reconciliación. Reconcilió, restauró, perdonó. Ni yo te condeno. Si nadie... Todo, puro perdón, gracia. Él estaba lleno de gracia y de verdad. No nos tomó en cuenta. No tomó en cuenta nuestros pecados. Entonces, yo recuerdo eso y me acuerdo que me puse a leer sobre el cáncer. Este hermano es un cáncer en el cuerpo. ¿Y saben lo que es el cáncer? Es cuando las células se niegan a actuar en defensa de un daño que hay y se comen y se multiplica el mal en vez de curar. O sea, si yo me hago una herida, las células vienen a reparar y se produce una costra y luego viene eso a renovar el tejido. Cáncer es cuando se niegan a cumplir esa función y hacen más grande la herida y más grande. Entonces el cáncer era él. Desde el punto de vista técnico, nos quedan solamente 3 minutos. Wow. Pero tú y yo, amado, tenemos que esforzarnos por caminar en pos de estas sendas de reconciliación. Amén. Cuando veas que un hermano cae, yo le decía a un hermano, yo estoy para levantarlo, la Biblia lo dice, no para juzgarlo, porque tengo el ministerio de reconciliación. Mi Señor lo hizo con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo viene a buscar la restauración al hogar y papá lo recibe. Se reconcilió con su hijo. Amén. Entonces, el hermano mayor ya tenía sus diferencias. Pero tú y yo somos llamados ministros de reconciliación. No apagar el fuego con benzina o con parafina, sino buscar la reconciliación, porque eso es lo que agrada a Dios. Amén. Y Él está en eso, para que seamos instrumentos de restauración, de bendición, para todo el país. ¿Cómo vamos a pedir que los políticos que están tan enojados y tan enconados ahí enfrentados, si la iglesia está en la misma? El instrumento de Dios de restauración, de la comunión en el país, es la iglesia. Amén. Y vamos a seguir en esto. Amén. Así es. Vamos a seguir porque se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos con la ayuda del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Y queremos invitarle los días sábados.
estamos orando de 9 a 12. En ayuno, si quiere venir en ayuno, bien, si no, bien también. Tenemos 3 horas de oración todos los sábados. La intención es orar por Chile. Tenemos ahí el mapa de Chile, es orar por nuestro país. Orar para que Dios nos dé Amén. gobernantes temerosos de Dios, diputados, senadores, para que no vivamos un descalabro moral, porque Dios va a tomar el control de nuestra nación en la medida que nosotros dejemos nuestras diferencias y nos unamos para invocar el nombre de Dios. Amén. Amén. Y ya lo estamos viendo. Así es. Usted va a ver las cosas por las cuales oramos ahí. Sábado a la media 3:41. Usted puede tomarse el tiempo. Yo no creo que sea un problema venir a orar. No le estoy pidiendo que deje su iglesia y se venga con nosotros. No. No es así. Vamos a orar. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por llamarnos a la reconciliación. Señor, sé propicio y ayúdanos, porque nos hace tanta falta dentro de tu propia iglesia, dentro de tu cuerpo, tu escogida, dentro de tu esposa, la iglesia, que tú compraste con la sangre bendita Amén. de Jesús. Padre, glorifícate ahora y concédenos ser capaces de cumplir esta tarea hermosa de reconciliar al mundo contigo. Ayúdanos a vivir reconciliados, perdonados, restaurados, para la gloria de tu nombre. Y dirígenos, Señor, y enséñanos tus caminos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos quedan unos segundos. Antes de concluir, yo quiero decirle lo que todos los días quiero recordarles a ustedes y a mí también. Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, y somos bendecidos para bendecir. Aleluya. Recuerde que hay hermanos allí en el teléfono que aparece en pantalla, listos para atender su llamada, para hacer una oración, para entregarle una orientación y para darle algún tipo de ayuda que se pueda entregar. Amén. Mis amados, no tenga temor. Ahí está la página, ahí está el teléfono, llámenos y vamos a hacer una bendición para ustedes también con la ayuda del Señor. Amén. Bendecidos. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir. Para bendecir.